Bueno, como ha dicho Marian, yo soy producto nacional, pero bueno, todo tiene su valor. No somos americanos, y etcétera, pero somos españoles que tenemos nuestras cosas buenas, nuestras cosas malas. Estamos los de Murcia, los del norte, los del sur, etcétera. Bueno, es un país cosmopolita, polifacético, multicultural, etcétera, ¿no? En la diversidad está la belleza. Si todos fuésemos iguales, si todos tuviésemos un perfil y un carácter igual, qué aburrimiento. Hasta la perfección sería aburrida. Imaginaos un partido de fútbol perfecto, saca el balón del centro del campo, mete gol. Lo vuelve al centro del campo, mete gol el otro. Y eso sería un aburrimiento. Tiene que haber lucha, tiene que haber pelea. Claro, de ahí salen cosas bonitas. Lo malo es que la pelea algunas veces termina regular. Pues no sabemos dosificar las fuerzas. Bueno, pues como ya han dicho, nos toca leer. Tenemos un estudio que comienza en Hechos y termina en Hechos. Hechos de los Apóstoles. Comenzamos en el capítulo 5, versículo 12. La semana pasada se terminó con un tema polémico. Como hemos dicho, hay de todo, hay luchas y hay cosas de las cuales se aprende. Y vamos a continuar con otro tema no menos polémico. Es constructivo, es educativo, pero todo tiene su madeja que hay que desliar, ¿vale? Bueno, vamos a leer el mensaje. Comenzamos, como hemos dicho, en Hechos capítulo 5, versículo 12. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Abrid vuestras Biblias, ¿tenéis Biblia todos? O si no, móvil, tablets, etcétera, pero es bueno que leamos. Vale. Dice el versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y eran sanados. Prodigio, ¿eh? Versículo 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces vinieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.
Ellos, oyendo esto, se enfurecieron y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Señor, queremos darte gracias por el privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias porque en ella, Padre Celestial, está la vida. Así lo dice el Señor. Y queremos, Padre, con respeto, poder, Señor, transmitir el mensaje, Señor, que tú quieres darnos en esta tarde. Bendice este tiempo, en el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén. Bueno, pues aquí tenemos una historia que bien merece la pena pues conocer su origen y la proyección que esto llevaba. Antiguamente a este libro se le llamaba el libro de los Hechos, solo los Hechos. Después se le puso el nombre de Hechos de los Apóstoles. Pero yo diría que tendría que tener otro nombre. Y ya vais a decir vosotros, mira, está revolviéndolo todo, cambiándolo todo. El otro día que si la dispensación de los tiempos tenía que ser a partir de la muerte de Cristo en vez del nacimiento, etc. El personaje principal de este libro no es San Pedro, no es San Pablo, no es Esteban, no es Juan, no es Felipe, que aparecen. El personaje principal de este libro es el Espíritu Santo. Casi que por eso tendría que llamarse los Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es algo especial. Solo los hombres, las personas, tenemos el Espíritu. La palabra de Dios dice en Proverbios que el cuerpo vuelve a la tierra y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que Dios da el Espíritu. Y da el Espíritu, y en este caso da el Espíritu Santo. Da un paso por encima. Porque las personas podemos tener espíritu, pero no necesariamente es un Espíritu Santo. Espíritu tenemos todos. Uno tiene espíritu de poeta, otro tiene espíritu viajero, otro tiene espíritu artista, otro le gusta la música, otro tiene espíritu de blanco, del Real Madrid, espíritu blaugrana, habéis oído de eso, ¿no? De todos sitios. Y cada uno tiene un espíritu y la gente, oye, da la vida por esas cosas. Hay chicos que se tiran una semana a los pies de un estadio para ver un concierto de la Casifira esta, o la Casimira, o ¿cómo se llama? Shakira, o algo así, algún cantante de esta. U otro, es igual, no sé, ahora mismo viene a la cabeza esto, está tan de moda, y no se dan cuenta que emplean su tiempo, su esfuerzo, su dinero, incluso se arruinan algunos, teniendo un espíritu que creen que es el espíritu que alegra y que anima y que estimula sus vidas. Pero no tienen el Espíritu Santo. Tienen un espíritu que les mueve y que les lleva, pues ya digo, a veces a la ruina, sin darse cuenta. Y obstinadamente creen que están haciendo lo que deben. Sin embargo, aquí el Señor nos aporta un espíritu, es un Espíritu Santo. Y si es santo, es porque hay espíritus menos santos, como hemos dicho, y espíritus malignos, y espíritus
perversos. Así que este Espíritu Santo tiene una connotación especial. Voy a beber agua, que el agua me la he puesto yo porque yo soy Ujiel y yo mismo me he puesto el agua, así que bebo agua y es que me hace falta beber. Esta iglesia se acogió al plan de ahorro y así el mismo día paga el Ujiel y paga el predicador. Bueno, pues el Espíritu es la parte superior del hombre. El hombre tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Un animal tiene cuerpo y tiene alma, pero no tiene espíritu. El alma del animal no engloba la creación, o sea, no es creadora, no se pone en contacto con su creador, y hay una serie de cosas que mueven al animal que básicamente están dirigidas a su sustento, al instinto de protección, al instinto de alimento, y Dios nos permitió a los seres humanos y a los animales transmitir a través de los genes la imagen del cuerpo y la imagen del carácter, el cuerpo y el alma. Yo me puedo parecer a mi padre, mi hijo se puede parecer a mí físicamente y también en el mismo carácter, porque tiene un carácter simpático, o tiene triste, o es alegre, o es divertido, o es dinámico, o es lento, pausado, y eso corresponde al cuerpo y corresponde al alma. Y nos da el privilegio de poder transmitir eso a nuestra descendencia, que haya algo, ¿vale?, que podamos transmitir y que estemos satisfechos de ello. Pero el espíritu no. El espíritu es particular. De hecho, hay hermanos gemelos, mellizos, gemelos incluso, que han nacido de la misma madre, del mismo padre, a la misma hora, y tienen espíritus totalmente opuestos. Tenemos varios casos en la Biblia, está Caín y Abel, y también está Saúl y Jacob, y hay otros. Y cada uno tomó una dirección distinta, y ambos, los dos, viendo las mismas cosas, tomaron caminos diferentes. Así que el Espíritu Santo es algo muy particular. Es algo que el Señor da, que es diferente a todos los espíritus, pero que tiene un alcance y una determinación a través del tiempo enorme. Nos forma. Si queremos recibir el Espíritu Santo, llevaremos una dirección y llevaremos un destino, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Dice Juan 14, 26, creo recordar. Bueno, pues seguimos. El Espíritu Santo, como he dicho, es la parte superior del hombre. Es la parte que se pone en comunión y en contacto con Dios. La palabra Espíritu Santo realmente significa, lo tengo aquí escrito, el que se encarga del cuidado de otra persona. Es consolador, es consejero, es asesor, es abogado, es compañero. Hombre, si los políticos tuvieran el Espíritu Santo, ahorrarían en asesores y en abogados la tira. Pero el Espíritu Santo es un guía, es un compañero, es algo que realmente disponían los apóstoles en aquel tiempo y por eso pudieron hacer la obra que hicieron. Estaban investidos de Espíritu Santo. Y la verdad es que si llegamos luego más adelante, que veremos los hechos de estos apóstoles, lo que hicieron, pues vemos que no podía haberse hecho de otra forma, sino es porque la investidura, aquel Espíritu Santo está en ellos y les hace moverse. Hoy vamos a leer a partir del capítulo 12, pero no sin antes volver al versículo del capítulo 5, a unos versículos que podíamos leer o incluso comentar, de Ananías y Safira. Hay un libro que se llama A las fuentes del cristianismo. No sé si lo habéis leído alguno, es un libro muy interesante que habla de esto, de este momento. Si uno va al nacimiento de un río, el río Mundo, el río Segura, a cualquier río, Arjúcar, Asturias, etcétera, pues verá que las aguas de ese río salen limpias. Son aguas limpias, da pena mancharlas. Uno puede beber de ese agua y está bebiendo vida, ¿no? Y manchar
algo cuando está en un río con un agua tan cristalina da pena, da pena. Aquel libro que habla de la fuente del cristianismo, habla de esta parte, y yo diría que nosotros estamos ya casi en la desembocadura del cristianismo, ¿no? Porque las cosas son diferentes. Bueno, pues Ananías y Zafira, yo creo que aquí se metieron en el aula equivocada. Ellos, posiblemente animados por Bernabé, que vendió una finca, dijeron, bueno, pues nosotros vamos a decir que hemos vendido una finca, salimos en la primera página del periódico de la iglesia, como los mejores y los más generosos de todos los hermanos, y quedamos estupendamente bien, maravilloso, sorprendemos a la iglesia con nuestra generosidad y aquí no pasa nada. Pero no contaron con el Espíritu Santo. El Señor no iba a permitir una rebaja en la santidad, no iba a permitir que se echara un cubo de basura en un río que acaba de nacer. Así que actuó con severidad. Ellos se metieron ahí pensando que aquello era un lugar bonito, agradable, habría buena gente, pero no sabían que había un escáner como en los aeropuertos. Estos que hay que pasas a través de él y te examina y te dice si llevas metal, si llevas dinero o llevas cualquier cosa. Yo, cuando voy a la prisión, tengo que llevar el informe médico de que tengo una prótesis, porque pase, deje todas las monedas o deje todo lo que lleve, la correa, el reloj, me sigue pitando. Y tengo que llevar el papel, y porque sigue pitando. Así que, si hoy no se escapa nada, y tenemos medios los hombres para hacer cosas, el Señor no los va a tener. Yo creo que estos señores quisieron ensuciar, manchar algo que no correspondía en el tiempo ni en la hora. Fue algo peligroso y temerario por su parte. Bueno, pues vamos a seguir. Aquí resulta que Ananías y Zafira osaron hacer algo y las cosas no les salieron bien. Llegamos a un punto en el que podíamos decir que, en este caso, si esto se permitía aquí, o sobraba Ananías y Zafira, o sobraba el Espíritu Santo. Las dos cosas no podían estar. Porque si aquel pecado de estos hombres permanecía en la iglesia indemne, sin castigo, posiblemente el Espíritu Santo se marcharía. Pero no fue así. Otras veces no es así. De hecho, más adelante, ya los corintios, vemos que hay pecado en sus iglesias, vemos que hay cosas feas, cosas desagradables, y el Señor las permitió. No hubo una disciplina, no hubo un castigo ejemplar como aquí lo hubo. Pero en este caso no se podía permitir. Seguimos y ahora sí vamos a empezar pues comentando los versículos uno por uno de la lectura que hemos tenido. Dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Después de que haya sido juzgado un pecado, siempre hay bendición en la iglesia. Cuando algo se hace bien hecho, cuando ocurre algo y no se oculta, ya sabéis que el Señor llama la atención a muchas de las iglesias de Apocalipsis. Tengo contra ti que has permitido, que has mantenido, así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando hay un pecado en la iglesia, debe estudiarse y debe hacerse la disciplina que corresponda. Después de esto, el Señor mandó mucha bendición. Y después de haber sido juzgado, la bendición viene. Y muchos, de la mano de los apóstoles, hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, fíjate el versículo 13, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Ahí, en este versículo, una cosa. Dice que de los demás nadie se atrevía a juntarse con ellos. La disciplina que públicamente se había hecho
y seguramente había tenido un eco y una repercusión grande, no solamente en aquel lugar, sino también en los alrededores de Jerusalén, infundió temor en las personas de Jerusalén. Y cuando vieron que con ese rayo X se había juzgado algo, ya no se atrevió nadie a hacer ninguna profesión de fe a la ligera. Es decir, es que yo me he convertido. Se oye decir muchas veces en alguna, pues en algún retiro, se oye decir en alguna carpa, en algún sitio donde se hacen predicaciones, en los estadios de fútbol, se han convertido tantas personas, ¿no? A la verdad luego parece ser que no aparecen. Yo estuve haciendo una campaña de evangelización hace muchísimos años con un grupo que vino de Málaga y estuve con ellos un tiempo. Cuando terminábamos, ellos decían que se habían convertido 6 personas o 7. Yo no veía aquello, pero bueno, luego ellos se fueron y a nosotros nos quedamos haciendo un seguimiento de esas 6 o 7 personas. Y a la segunda vez que íbamos a su casa a predicar el Evangelio nos echaban casi a patadas, porque el hombre recibe de buena grada un mensaje, pero luego la reiteración de este mensaje y el compromiso que conlleva ese mensaje no quieren saber nada de él, lo echan. Así que esto de las conversiones, pues la conversión, si se convierte una persona, la conversión es dar un giro de 180 grados. Es ir en un sentido y doy la vuelta en sentido contrario. Me he dado cuenta que estoy equivocado, ¿vale? Y así había unas personas que esto que pasó, la muerte de Ananías y Zafira, supuso un temor en ellos que no se atrevían a juntarse con el pueblo, porque posiblemente llevaban la misma intención que Ananías y Zafira. Vamos a juntarnos con esto, que estamos encantados de la vida. Son una gente que nos puede... Pero al ocurrir aquello, fijaos, ¿qué pasó en aquellas personas? Y se hizo una selección. Y ya no se atrevían a juntarse con ellos a la ligera. Es lógico, es razonable, es necesario que la seriedad de la conversión, la seriedad de las cosas del Espíritu, la seriedad de las cosas de Dios se mantenga, se manifieste, se fomente, ¿vale? Versículo 14. Y los que creían en el Señor, los que creían en Él, aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos en su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Dice la palabra del Señor, si seguimos más adelante, y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Dice, todos eran sanados, no algunos, no algunos. Hay campañas de sanidad en las que unos son sanos y otros no son sanos. Esto no puede ser. Cuando alguien viene al Señor, cuando el Señor sana a todos, ¿vale? A todos los que venían a Él. Es que no has tenido suficiente fe. Es que te ha faltado un ingrediente. Es que te ha faltado, aquí dice la palabra, todos eran sanados. Así que el Señor tiene poder para sanar. No hay distinciones. Es cierto que cada palo tiene que aguantar su vela y que cada uno, pues llevamos una intención y el Señor obviamente conoce todas las cosas y actúa de una forma o actúa de otra. Una misma cosa no vale para todos. El Señor estuvo crucificado en una cruz, y a su derecha había un ladrón y a su izquierda había otro ladrón. Los dos vieron lo mismo, ¿vale? Uno fue sano, uno fue salvado, el otro fue condenado. Los dos vieron lo mismo. Cuando comenzó la carrera espacial, el primer astronauta que subió a la Luna creo que fue Yuri Gagarin, ruso. Y cuando bajó dijo, no he visto a Dios. Cuando subió el primer norteamericano, que por lo visto era creyente, bajó a la Tierra y dijo, he visto a Dios. Los dos vieron lo mismo. Para uno Dios estaba, para otro Dios no estaba. Para el ladrón malo, Dios era un impostor y no se bajó de la cruz como él quería, se sanó él y sanó a los demás.
Para el otro se dio cuenta de su pecado, que es lo que hay que hacer, darse cuenta de nuestra condición y de nuestro pecado delante de Dios, porque no vale otra. Si nos damos cuenta de la diferencia tan inmensa que hay entre Dios y nosotros, estamos en el buen camino. Y aquel hombre se dio cuenta de su pecado y dijo, ¿aún reprendes tú a este hombre estando en la misma condenación que nosotros justamente padecemos? Pero este hombre, ¿qué mal hizo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquel hombre fue salvo. Así que, para que nadie presuma, ¿vale?, de que puede ser salvo, uno se condenó. Y para que nadie se desanime de que la salvación no se puede alcanzar, otro se salvó. Así son las cosas de Dios. Y aquí, pues en el pasaje que hemos leído, eran todos sanados. Todos sanados. No sé en qué condición fueron, pero eran todos sanados. Versículo 17 y 18. Seguimos. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celo y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Cuando hay disciplina, hay bendición. Y cuando hay bendición, hay oposición. Cuando se salvan almas, enseguida viene el enemigo. Y enseguida quiere tirar por tierra la obra, de la forma que sea. De la forma que sea. Hay oposición. ¿Qué problema tienes tú? Están hablando de lo mismo que tú estás predicando siempre. El problema es que no lo estás predicando tú. Otro te ha quitado el protagonismo. Así que oposición. ¿Por qué? La palabra de Dios tiene que ser según mi criterio, según mi voz, según mi tono, mi timbre, y si no, y si lo hace otro, pues será condenado. Así que la bendición viene y la oposición viene junta. Siempre ha sido así. Versículos 19 y 20 dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. De esta vida. ¿Cuál es esta vida? Si alguna vez tenéis oportunidad, curiosamente, podéis ver lo escueto, lo concretos, lo breve y las palabras tan justas que dicen los ángeles en su intervención aquí en la tierra. Cuando algún ángel viene a la tierra, es súper concreto. No, ¿qué tal? ¿Qué buen tiempo hace? No, sí, no, pues estoy mañana, no sé si llueve, tal. No, no, no. Es muy concreto. Fíjate, ha dicho aquí, creo que 7 palabras, o menos todavía. Dice, id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Cuál es esta vida? La vida en la que estaba el ángel. La vida que el ángel quería subirnos a ella. La vida que el Señor Jesucristo anunciaba con su resurrección. El Señor quiere que todos tengan vida eterna. Id y anunciar las palabras de esta vida. Es la mejor vida. Es la única vida, es la vida que todo hombre tiene que proponerse tener desde el día en que nace. Esta vida, porque es la mejor, porque es la vida de la esperanza, la vida de estar en el cielo, en la presencia de Dios. Esa es la vida que aquel ángel le dijo a los apóstoles que tenían que volver y anunciar. Y los apóstoles lo entendieron de maravilla. No les tembló el pulso. Los echaron así como queriendo decir, si volvéis aquí os cortamos el cuello, y ellos volvieron tranquilamente, se pusieron a predicar en el templo como perico por su casa. Como si tú le dijeras al sol, oye, mañana no salgas, y mañana ni brille ni des luz. Lo mismo da, el sol va a salir. Pues ellos lo hicieron así. Hay que ver, ¿eh? A esto sí se le puede llamar la fuerza del Espíritu Santo, porque si tenemos en cuenta lo torpe que era San Pedro antes de esto, qué torpe que era, ¿eh? Qué malos alumnos eran los apóstoles en los tiempos de Jesucristo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué revolución ha habido en sus vidas? Que les ha hecho ser valientes, tener una línea de mensaje, de pensamiento. Si no es porque es el Espíritu Santo,
el que llegó a sus vidas, movió sus vidas, transformó sus vidas. Y el versículo 24 más 26 dice: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar todo aquello. Es decir, los manda a la cárcel, salen de la cárcel milagrosamente, van al templo a predicar, el sacerdote manda a la cárcel a recogerlos, la cárcel está vacía. Viene uno de allí del templo y dice: si están predicando en el templo, ¿qué vas buscando a la cárcel? Se queda perplejo en qué viene a parar aquello. A ver, si hay una persona en que se obstina de no ser cristiano, no creer a Cristo, no seguir insistiendo. Aunque vea milagros todos los días, por todos sitios, no va a convertirse. No va a decir: sí, es cierto, es verdad. Lo mismo da. ¿Os acordáis de aquel que estaba en el infierno? El rico, de la parábola de Lázaro. Padre de Abraham manda a Lázaro, porque si Lázaro viniera y tocara y si va a la casa de mis hermanos, que tengo 5 hermanos, y les predica el evangelio. Y le dice Abraham: no, ni aunque alguien se levante de los muertos, se creerían. La palabra de Dios tienen, que crean. Ese es el mensaje que Dios nos da. Después de que Jesucristo entregó su vida por nosotros, hasta la última gota de sangre, a Jesucristo lo azotaron varias veces. Jesucristo llevaba la piel desgarrada, llevaba una corona de espinas que también le hacía sangrar. Lo crucificaron y por las manos y por los pies se sangra mucho, porque es donde las venas se juntan. Cuando aquel soldado fue a clavarle la lanza en su costado, salió solo ya agua y sangre. Hasta la última gota de sangre dio Jesucristo. Y no se puede hacer más. Quiso estar consciente hasta el último momento. Le dieron vinagre, que era un sedante, para que no sufriera tanto, y no quiso ni tomarlo. Quiso estar consciente hasta el último minuto, hasta el último segundo de su vida. Si no somos capaces de entender que eso lo hizo por mí, ¿qué pinta que Dios, dejando su cómodo cielo, venga aquí a la tierra, mandar a su hijo, ver sufrir a su hijo? Yo tengo hijos. Yo no daría ningún hijo mío por ninguno de los que aquí estamos. Luego me apedreáis si queréis. Ahora dejadme que termine. Pero es para que nos pongamos en escena, ¿vale? ¿Cómo? Por un enemigo mío. Además que los dio por un enemigo. Que yo era enemigo de Dios. Que era un blasfemo. Que soy una persona que ha vivido en contra y de espaldas a Dios. Que vino uno diciéndome que Dios era mentiroso y yo me lo creí. Y me fui con el mentiroso. Ahora Jesucristo viene y nos da una segunda oportunidad a nosotros, a los seres humanos. A los ángeles no se la dio. Los ángeles no tuvieron segunda oportunidad. Tuvieron unos privilegios que nosotros no tenemos y para ellos no la hay. Ellos irán a un infierno que Dios preparó para ellos, no para nosotros. Pero en fin, el que quiera obstinarse puede ir al infierno, si quiere. Luego, si quiere salir, pues no podrá. Estará allí como aquel rico, diciendo: oye, manda a mi hermano, a mi casa de mi padre. Y no hay solución, ya no hay solución. Pues aquí estos señores, si se empeñan en no ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pues no verán. El Evangelio no se mendiga, se predica. Se predica el Evangelio, no se mendiga. Quien no quiere escuchar el Evangelio, viento. Me voy a otro sitio. No puedo perder el tiempo. Lo hacía Jesucristo. ¿Vale? Así que no podemos perder el tiempo en aquellas cosas que sabemos reiteradamente que no van a cambiar, por mucho énfasis que hagamos. Versículo 29 al 32. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer. Bueno, hay lecturas en medio, pero bueno, como lo hemos leído, supongo que sabéis de qué estábamos hablando. Después del susto que se llevaron aquellos fariseos y los sacerdotes y los maestros de la ley y todo aquello,
Pues bueno, los mandaron a llamar otra vez de nuevo, los pusieron allí delante de ellos y aquel le dio amenazas de muerte, incluso dice que querían matarlos. Y Pedro les dijo, y los apóstoles, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Toma ya. ¿Qué pasa? Es falso decir, ¿qué pasa? ¿Qué? Pero después de verse en la situación, porque a los apóstoles les salvó la vida Gamaliel. Viendo el panorama, dice que querían matarlos. Ahora lo podemos leer si queréis más adelante. Y Gamaliel intervino con una filosofía humana, porque el hombre no era cristiano, no tenía el Espíritu Santo, no era nacido de nuevo, pero fue con una filosofía razonable y argumentó algo y convinieron con él, dice la Biblia. Bueno, como decía, San Pedro se enfrenta a ellos, lo mismo que el resto de los apóstoles, no sé los que había, era un grupo, con una actitud, ya digo, casi desafiante. Les dicen, lo sentimos mucho, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando aquel San Pedro decía, Señor, tú no me lavarás los pies. Y dijo, te lavaré, si no te lavo los pies no puedes tener parte en el reino de los cielos. Ah, bueno, Señor, pues entonces los pies, la cabeza, las manos. Pedro dijo, cállate ya de una vez, cada vez que hablas sube el pan. Y San Juan, pues Señor, que baje fuego del cielo y que los consuma. Juan, le llamó hijo del trueno, a Juan y a Santiago, el carácter que tenían aquellos dos hermanos, qué impetuoso, ¿no? Y Felipe, y Señor, ¿cómo sabemos el camino? Si no sabemos dónde va, ¿cómo sabemos el camino? Tanto tiempo estoy contigo, Felipe, y aún no me conoces. Y así, ya digo, no eran alumnos extraordinarios. Metían la pata a 2x3. Si nosotros llegamos a heredar la doctrina de los apóstoles sin el Espíritu Santo, en 15 días parecía esto el camarote de los hermanos más. Esto sería un pupurri. Un pupurri. Si leemos en Juan, capítulo 14, que lo he mencionado al principio, en aquel tiempo que el Señor pasó con su discípulo antes de ser crucificado, dice así, más el Consolador, 14:26, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él os enseñará todas las cosas. Qué milagro, ¿eh? Qué prodigio. Ya no tengo el espíritu blanco del Real Madrid, ni el espíritu de inventor, ni de poeta, aunque lo puedo tener, pero sobre todo tengo el Espíritu Santo. Qué gozo, qué privilegio llevar un orden, ¿vale?, en la doctrina, en el conocimiento, en la salvación, en fin, todas aquellas cosas que el Espíritu Santo aporta a la persona. Es, para mí, quiero que sepáis una cosa, ¿eh? Sin el Espíritu Santo no habría Nuevo Testamento. Sin el Espíritu Santo no habría iglesia. Sin el Espíritu Santo no habría fe. Sin el Espíritu Santo no estaríamos aquí, sin duda. La doctrina del Espíritu Santo es la cenicienta de todas las doctrinas. Podemos hablar del Padre, del Antiguo Testamento, de su grandeza, de su poder. Hablamos del Hijo. Si no es por su obra, no podemos estar aquí. Se han escrito libros, pero del Espíritu Santo, qué poco se ha dicho. Y sin embargo, es la fuerza que movió y nos mueve a las personas a mantenernos, a mantener el Espíritu de Cristo en medio de un mundo del diablo, porque es suyo. Este mundo es suyo. Dice Gamaliel, seguimos con él. Vamos a leer literalmente lo que este hombre dice, es interesante y podemos sacar alguna conclusión.
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les relató, y les dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, etcétera, etcétera, etcétera. Después de esto se levantó Judas, y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios, y convinieron en sacarlo fuera. Así que este Gamaliel intervino, y aquellos que estaban dispuestos a matarlos, aquellos que habían escuchado el Evangelio, aquellos que el Señor los perdonaba también a ellos igualmente, no quisieron aceptar el Evangelio y estaban dispuestos a matar a los apóstoles. La intervención de hombres fue providencial, pero yo no estoy de acuerdo en todo lo que dijo Gamaliel. Vamos a ver. Él dice que si la obra no es de Dios, se desvanecerá. No estoy muy de acuerdo, porque en este mundo hay obras que no son de Dios y se mantienen e incluso triunfan más que la verdad. ¿Vale? Hay denominaciones, hay corrientes que ha habido, que han durado en el tiempo muchísimos años, que han estado anunciando y predicando un evangelio falso, y de hecho lo están. Es verdad que al final de los tiempos esto se cumplirá, pero de momento Satanás es el rey del mundo, es el rey de este tiempo, y las cosas van a permanecer hasta que el Señor nos lleve de aquí. Así que esto nos va a llevar a una conclusión. Hay un dicho que dice que cuando la verdad uno se ha puesto los zapatos, la mentira ya da la vuelta al mundo 7 veces. Y es cierto, es así. Hay grandes problemas para entender que las cosas que el Señor nos dice son sí y así, porque hay una confusión y hay al lado de un billete verdadero siempre hay un billete falso. Es muy difícil distinguir entre un billete verdadero y un billete falso. Muy difícil. Pero el billete verdadero vale 50 euros y el falso no vale nada. Pues eso está ocurriendo en nuestro tiempo. Tenemos que tener un discernimiento para saber el camino en el que estamos, el lugar en el que nos hemos puesto, la palabra que estamos estudiando, los razonamientos que estamos teniendo, y seguir al Señor bajo cualquier circunstancia, como hicieron ellos, porque en ello nos va la vida. Seguimos y terminamos. Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, le pusieron en libertad, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Quisieron hacer un daño y lo que hicieron fue un bien. Les azotaron, hubo persecución contra ellos, y lo que hizo esto fue animarlos, salir llenos de gozo y sentir que el haber sido fiel a las cosas del Señor posiblemente nos dejó la cartera vacía, posiblemente nos dejaron calentitos con alguna paliza que nos dieron, y posiblemente tuvimos que sufrir algunas penurias, pero salieron por dignos de haber sufrido por causa del Evangelio. Dichosos de ello, ¿no? No sé si habéis experimentado alguna vez esto. Yo en alguna ocasión, en algún momento, alguna afrenta que te hace la gente, algún revés que te llevas, algún palo, ha sido con una buena intención, a algún sitio, a algún lugar, y te has encontrado que te han avergonzado. Y la verdad es que luego pues tienes que salir, parar tu coche y orar y decir: Señor, gracias por esto, porque soy dichoso de haber recibido esto. Si no hubiese habido fidelidad, no tendría este gozo ahora, ¿no? Porque uno puede
irse por los cerros de Úbeda, esconderse de las responsabilidades como cristianos y así podemos ir pasando la vida, ¿no? Pero el libro de los Hechos, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, es un libro que marca un antes y un después, el comienzo de una historia. Son la fuente del cristianismo, donde tenemos la base, donde tenemos el lugar donde podemos ir a recoger siempre que nos haga falta el agua que nos quitará la sed, ¿no? Que el Señor bendiga su palabra.